Cor TV presenta. ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? De los métodos anticonceptivos, ¿cuál es el más adecuado para mí? ¿Sexo y sexualidad es lo mismo? Estoy embarazada. ¿Cuáles son mis derechos? Sabemos que en tu cabeza habitan estas y más preguntas. Por eso creamos un espacio para hablar en confianza sobre salud sexual y reproductiva. Esto es... Megamorfosis. ¡Comenzamos! Andrés, ya la encontré. ¡Ay, me asustaste! Es que ya encontré mi cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Eso está súper chido, pero no inventes. Primero hay que saludar a nuestro público. Claro que sí, los saludo con muchísimo gusto en nuestro programa Megamorfosis, un espacio donde tenemos mucha confianza para hablar. Y lo que más me gusta es que aquí las cosas las hablamos al derecho y al revés. Sí, al derecho y al revés. Y el tema del día de hoy está buenísimo porque vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. ¿A que no sabían que la sexualidad y la reproducción son derechos, verdad? Es que antes no era así, Andrés. ¿No? ¿No sabías? Ah, caray. Fue a partir del foro del 2010 de Jóvenes por la Sexualidad y los Derechos Reproductivos que entonces empezaron a modificar todos los códigos, reglamentos y normas que ahora nos establecen y nos garantizan que la sexualidad sea un derecho humano. Toda esta información es muy valiosa para ustedes como adolescentes, así que no se despeguen de su pantalla porque aquí comenzamos con... Megamorfosis. Salud sexual y reproductiva. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chavos y chavas? Mi nombre es Emanuel y esto es Ex Populi. Estamos aquí en el plantel 39 de Nazareno Etla. El tema de hoy es súper interesante, es derechos sexuales. Me encuentro con Alma y del otro lado tengo a Getsemani. Dime, Alma, ¿consideras que la sexualidad es un derecho? Sí, ¿Por qué? ya que nosotros tenemos que escoger nuestra sexualidad. Yo creo que todos tenemos derecho a saber nuestra identidad sexual, igual nuestras preferencias. Nosotros somos libremente de elegir cuándo queremos empezar nuestras relaciones sexuales y a la edad que nosotros creemos ser. ¿Puedes mencionarme 2 derechos sexuales y 2 reproductivos? Pues 2 derechos sexuales podrían ser poder elegir tu sexualidad y otro, elegir la pareja con la que quieras compartirlo. ¿Con quién puedo estar? ¿Qué decido si juntarme con, ya sea con una persona de mi mismo género o otra diferente? ¿Cuándo queremos nosotros iniciar nuestra sexualidad? Otro sería cuando nosotros decidimos ser papás. Podemos tener familia, acceder a tener una descendencia. Otro es que podemos ascender a tener parejas sexuales, es decir, indefinido. Y un reproductivo podría ser cuántos hijos puedo tener, no me lo pueden impedir cierta cantidad. Poder elegir cuántos hijos quieres tener y a la edad a la que los quieras tener. Si queremos utilizar métodos anticonceptivos. Y otro podría ser con quién vamos a hacer, a hacer nuestra sexualidad. Gracias, Emanuel, por esos interesantes sondeos y también gracias a las chavas y a los chavos que participaron dándonos sus opiniones que para nosotros son muy importantes. La neta, qué chido que ahora las y los adolescentes puedan estar hablando de estos temas de los que normalmente nadie les pregunta y casi no hablan. Creo que ya llegaron nuestras invitadas. Voy a abrirles. A ver, ¿quién llegó? Vamos a ver, adelante. Ay, bienvenidos. Y bienvenida también, señorita. Hola. Bienvenidos. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola. Adelante. Venga, pasen, por favor. favor. Pasen asientos. Qué gusto me da. Hola. Que estén aquí. Adelante, adelante, por favor. Pues, bienvenida, bienvenidos. Y vamos a empezar con nuestra mesa de charla, ¿no? Sí, claro. ¿Qué les parece si se presentan, nos dicen de dónde vienen y cuál ha sido el libro que más les ha marcado? A ver, adelante. Empezamos por acá. Ok, bueno, mi nombre es Leonardo Sánchez, vengo del Cobao 32 de Cuilapam y pues me ha marcado mucho el Código Da Vinci en todo caso. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Y bueno, yo me llamo Jetsi y también vengo del Cobao Plantel 32 Cuilapan y yo creo que el libro que más me ha marcado es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Perfecto, Jetsi, bienvenida, Jetsi. Sí, gracias. Hola a todas y a todos, yo me llamo Alexis Hernández, trabajo en una asociación civil que se llama IPAS y vengo en representación del comité promotor de la cartilla y el libro que me ha marcado pues son un montón, pero porque además soy bien clavado. Pero el que más así. El que más, uno que me conmovió mucho fue El viaje del elefante de José Saramago, que me hizo llorar al final, es una historia muy bonita. O sea, recomendado. Recomendable, no es muy bonita, sí. Y aquí tengo 3 libros más para leer, bueno, 2 porque El amor en tiempos de cólera ya pasó, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Me gustaría que platicáramos acerca de los derechos sexuales y reproductivos y primero, Jetsi, cuéntame.
¿Tú sabías que los derechos, bueno, que la sexualidad y la reproducción son derechos? No, para nada. Hace poco fueron a nuestra escuela a hablarnos sobre eso y fue como, wow, o sea, no sabía que era como derecho eso. Leonardo. Pues por supuesto sabía que teníamos la libertad de hacerlo como nosotros deseáramos, porque como todo individuo, sin embargo, desconocía como tal que fuera un derecho estipulado al final. Oye, Alexis, ¿y cuáles son los antecedentes de estos derechos? Híjole, pues tiene una historia, hay antecedentes muy importantes. Se inició a hablar de derechos reproductivos por ahí en mediados de los 90s, en una conferencia internacional donde todos los países se reúnen y se ponen de acuerdo para hablar de cuestiones de población, desarrollo y tal. Fue en El Cairo, en Egipto. Ahí se habló por primera vez de la salud reproductiva y se hablaron en consecuencia de los derechos reproductivos. Fue una cosa que tomó bastante tiempo de desarrollarse, para no hacerles mucho todo el rollo de la historia. En el año 2000, en nuestro país, en Tlaxcala, se reunieron un grupo de jóvenes en un foro en donde platicaron sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad, cómo les gustaría, y se habló ahí por primera vez de tener una declaración de derechos sexuales y reproductivos. Entonces ahí es más o menos donde inicia conceptualmente, digamos, desde el 94 en El Cairo, después se retoma en el 2000 acá en nuestro país, se inicia más o menos la construcción de esta idea conceptual de los derechos sexuales y reproductivos. Tiene que ver justamente con poder decidir sobre cuándo, con quién nos reproducimos y eso, pero no se limita con eso, no es nada más la parte biológica o lo de la reproducción. Tiene mucho que ver con cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, cómo nos vivimos, cómo nos autopercibimos en el mundo, porque actualmente se reconoce que la sexualidad es una dimensión súper central e importante de los seres humanos, de las personas, y la tenemos desde que nacemos y hasta que morimos. Y por ejemplo, a mí me gustaría mucho preguntarle a Leo y a Yetzi, ¿cómo se imaginan ustedes que debería ser idealmente la sexualidad? O sea, ¿cómo creen ustedes que sería como la sexualidad en términos como debería de ser, lo ideal? Bueno, pues yo creo que la sexualidad, lo ideal sería que siempre se tocaran estos temas, porque muchas veces nosotros estamos desinformados, aún con todo lo que nos proporciona la escuela o tus padres. Yo siempre creo que hay más por aprender y pues yo creo que es eso, como más libertad del tema. Y ahí hay uno de los derechos sexuales, que es justamente el derecho a la educación integral en sexualidad, el derecho a recibir información sobre sexualidad científica, sin prejuicios, sin culpa. Es decir, vemos que son varios derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y ya platicamos sobre la sexualidad en nuestro programa anterior y justamente sobre la dimensión central que acabas de comentar. Vamos a ir a un Sex Populi de manera rapidísima con Emanuel y regresamos para seguir hablando sobre estos temas que están bien interesantes, más derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál es la diferencia entre derechos sexuales y derechos reproductivos? Bueno, sexuales yo creo que abarca desde el funcionamiento de tus órganos sexuales y esas cosas, y en reproductivos podría ser escoger a la pareja con la que quieras formar tu familia, saber cuántos hijos vas a tener, lo que viene siendo la planificación familiar. Nadie se puede meter en nuestra sexualidad más que nosotros mismos podemos decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no. Los derechos sexuales, cuando tú quieres empezar tus relaciones, y reproductivo es en el modo que lo quieres hacer y con quién lo quieres hacer. El derecho sexual está definido como una ley establecida, es decir, que es legible. Y los derechos reproductivos, es decir, es un proceso homeostático que se reproduce a través del tiempo. ¿Dónde y con quién platicas sobre tus derechos sexuales y reproductivos? Pues principalmente lo hago con mi mamá. Pues lo puedo platicar en mi familia. Podría ser más con nuestra familia, que es nuestros padres. Los platico en familia, con mis padres, con mis hermanos mayores. Buenísima tu sección como siempre, Manuel. Y bueno, antes de mandar a Sex Populi, yo me quedé mucho con la idea que hizo Alexis, ¿no? A Yetzi y a Leo, sobre cómo sería la sexualidad ideal para ustedes. Entonces, ahora me gustaría que me dijera, Leo, ¿cómo sería para ti vivir la sexualidad de manera ideal? ¿Cómo podría ser esta
Yo pienso que esto se debe dar de una manera liberal, con todo el respeto del mundo, por supuesto, y pues de manera pues muy normal, ¿no? Como lo que es la sexualidad, es una parte del cuerpo y es bonito. Liberal, ¿no? con respeto, naturalmente. Y bueno, Yitzi, ¿tú crees realmente que tus derechos sexuales se cumplen? Es decir, ya platicábamos de que tiene que ver con conocer nuestro cuerpo, con información verídica. ¿Crees que realmente has recibido información? ¿Crees que realmente tus derechos sexuales se cumplen? Como tal no, pero también vemos la parte de que muchos no conocen que tenemos derechos, entonces también es lo mismo, la falta de desinformación es demasiada y pues la mayoría yo creo que no se cumplen, pero sí. ¿Y con quién hablas de estos derechos? ¿Alguna vez has hablado con alguien al respecto? Sí, alguna vez mis padres tocaron el tema porque pues ya vamos creciendo y ellos también piensan que tienes algún tipo de vida sexual activa o cosas así, entonces con mis padres. Oye, ¿cómo fue la charla con tus padres? A ver, cuéntame. Ay, algo incómoda porque ¿Por qué? es algo que no lo haces diario con tus papás, ¿sabes? O sea, llegas y hablas de la escuela o cosas así, pero es como, oye, ¿y has tenido algún tipo de relación? Entonces, sí, algo incómoda. Leo, ¿con quién hablas de derechos sexuales? Yo creo que con mis padres tengo una relación bastante liberal en cuanto a ese tipo de charlas, entonces pues información nunca me ha faltado al respecto. Qué padre que tengan esa relación. Alexis, ¿quiénes son los encargados, los responsables de que estos derechos sexuales estén garantizados para las personas? Lo voy a decir así, como en cortito, el Estado, pero no solo el Estado, toda la sociedad también. El Estado, y cuando hablamos del Estado no pensemos como una figura abstracta ahí, ¿no? La Constitución, sí, claro. Sino el Estado tiene representantes, que son las instituciones que están encargadas de hacer valer estos derechos y el personal que trabaja en esas instituciones. Y bueno, ahora seguramente hay muchas dudas en relación al tema, pero por eso tenemos nuestra sección Redes en Reparación, donde Juan Carlos atiende todos sus mensajes que nos escriben a través de nuestra página en Facebook Megamorfosis o a través del WhatsApp 951-203-7379. Así que vamos con Juan Carlos a Redes en Reparación. ¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en Redes en Reparación, donde tomamos sus comentarios, sugerencias y sobre todo dudas y las contestamos. El tema de hoy son derechos reproductivos. La primera pregunta viene de Diana, de 20 años, que nos pregunta si la sexualidad y la reproducción son derechos y dónde podemos encontrar estos derechos. La segunda pregunta viene de Luis, de la UTM, que nos dice si son lo mismo los derechos sexuales que los reproductivos y dónde puedo encontrar esa cartilla. Yo me tengo que ir, pero los dejo en buenas manos con Caro y Andrés. No se olviden, por favor, de escribirnos en la página de Facebook Megamorfosis. Ahí vamos a estar interactuando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué preguntas tan interesantes y me entusiasma mucho saber que están ocupando las redes para comunicarse con nosotros y hacernos llegar más y más preguntas. Bueno, vamos a darles respuesta y para ello, bueno, hablamos tanto de estos derechos sexuales y reproductivos. ¿Ustedes dónde creen que podrían saber cuáles son, de qué se tratan? Pues yo creo que los podemos encontrar estos derechos pues en donde vienen todos los derechos, por supuesto, con los derechos humanos aunados a estos mismos, o bien en la Constitución. Ok, ¿y tú, Jetsi? Sí, yo también desconozco mucho el tema, pero yo creo que lo más factible sería que estuvieran en la Constitución para todos. Alexis, ¿dónde los encontramos? Excelente respuesta, la de Leo y Jetsi. Justamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y están sustentados todos en la Constitución política y en las leyes, en las normas, en los tratados y las convenciones internacionales que nuestro país ha firmado. Todos los derechos sexuales y reproductivos se desprenden de ahí, de nuestro marco jurídico vigente. ¿Pero dónde podríamos encontrarlos ya así de forma más específica? Específicamente los derechos sexuales y reproductivos. Específicamente están dispersos. En nuestro marco jurídico los derechos sexuales y reproductivos están bien dispersos. Y les voy a poner un ejemplo. El artículo 4 de nuestra Constitución, si no lo conocen, búsquenlo y van a ver que está bien interesante y es bien maravilloso. El artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos o hijas. Nos garantiza el derecho a poder decidir si queremos reproducirnos. Pero también el cuarto constitucional
habla de la igualdad entre mujeres y hombres, del respeto al interés superior de menores de edad, en fin, y hay así están regados por todo el marco. ¿Bajo qué principios rectores están contemplados estos derechos? Mira, eso es bien interesante. Principalmente el eje rector de esta cartilla son los derechos humanos, claro, la sexualidad, la reproducción, pero también principios básicos como el interés superior se le conoce como el interés superior del menor, pero este interés superior de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa esto? Que el Estado y toda la sociedad tiene que actuar en función de proteger y de promover el mayor bienestar de niñas, niños y adolescentes. La edad no es un impedimento para que las personas puedan ejercer sus derechos humanos, y especialmente los derechos sexuales. Tengas 14 o 22 años, tienes el derecho a ejercer estos derechos. ¿Conocían ustedes esta cartilla? No, la verdad no. Ya tenemos una tarea, ¿no? Una tarea para llevarnos a casa. De ponernos a leer. Tenemos que leer la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para que sepamos pues cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos y así podamos exigirlos. Claro. Muchas gracias a nuestras invitadas, invitado, por haber estado aquí, por compartirnos esta información. Gracias, Alexis. Aquí Andrés les va a dar unos pequeños regalitos que tengamos para ustedes. Y como ven, el ejercicio de la sexualidad además está fundamentado en derechos, así que siempre pues les recomendamos que revisen esto para que tengan un ejercicio de la sexualidad con plena libertad y con conocimiento de sus derechos. Y bueno, vamos a ir a un corte promocional y regresamos. Mito. La sexualidad y la reproducción no son derechos. Realidad, falso. Adolescentes y jóvenes gozamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, así como de las garantías para su protección sin distinciones de origen, género, edad, discapacidad o condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias, orientación y expresión sexual.